Imagina abrir los ojos un día y darte cuenta de que la realidad que te rodea no es más que un laberinto cuidadosamente diseñado para mantenerte atrapado en un ciclo de miedo y obediencia. Todo lo que considerabas normal, tus creencias, tus valores, incluso tu percepción de la verdad, han sido moldeados por fuerzas invisibles que trabajan para sofocar tu pensamiento independiente. La sensación de libertad que creías poseer no era más que una ilusión hábilmente construida para mantenerte dentro de los límites de un sistema que se alimenta de tu sumisión. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los fenómenos más escalofriantes de la psique humana, la psicosis de masas. ¿Cómo es posible que sociedades enteras, en diferentes momentos de la historia, hayan caído en estados de locura colectiva? Cómo comunidades completas han renunciado a su capacidad de razonar y se han entregado a delirios que las han conducido a la destrucción. No solo exploraremos cómo ocurre esto, sino también por qué sigue repitiéndose una y otra vez, y lo más importante, cómo puedes blindar tu mente para no convertirte en otra pieza del engranaje. A lo largo de los siglos, la psicosis colectiva ha adoptado múltiples formas, desde cacerías de brujas y movimientos extremistas, hasta regímenes totalitarios que han sumido a naciones enteras en la oscuridad. Pero a pesar de los distintos disfraces, los mecanismos subyacentes son sorprendentemente consistentes. Los psicólogos, filósofos e historiadores han identificado patrones que revelan cómo una población puede ser arrastrada hacia la histeria sin siquiera darse cuenta. Carl Jung advertía que la desconexión con el yo auténtico y la falta de introspección hacen que las personas se conviertan en presas fáciles de la psicosis colectiva. Cuando el individuo pierde la capacidad de cuestionar y se diluye en el colectivo, la locura se convierte en un virus social. Todo comienza con la erosión gradual del pensamiento crítico. La población, bombardeada constantemente con narrativas repetitivas y mensajes alarmantes, pierde la capacidad de discernir entre realidad y ficción. Las contradicciones evidentes son ignoradas, y las personas, abrumadas por la presión social, prefieren conformarse que enfrentarse al rechazo. La filósofa Hannah Arendt analizó cómo los regímenes totalitarios utilizaban el miedo como herramienta de control. Cuando las personas están aterrorizadas, buscan desesperadamente seguridad, incluso si esa seguridad implica entregar su libertad a figuras de autoridad. El miedo, al ser una emoción primaria, anula la lógica y amplifica las respuestas instintivas. Las masas, atrapadas en un estado de hipervigilancia, comienzan a ver enemigos en todas partes. Los líderes, conscientes de esta vulnerabilidad, manipulan la percepción colectiva, creando chivos expiatorios que canalizan la frustración y la ira del pueblo. Así, la población, en lugar de cuestionar el origen real de su sufrimiento, dirige su furia hacia grupos minoritarios o disidentes, perpetuando el ciclo de violencia y deshumanización. El psicólogo Gustave Le Bon advertía que, en una multitud, la racionalidad individual se disuelve, dando paso a impulsos primitivos. La masa se convierte en un organismo propio, gobernado por emociones intensas y contagiosas. Un individuo aislado podría reflexionar y reconocer las inconsistencias del discurso dominante, pero dentro del colectivo, la necesidad de pertenencia aplasta cualquier intento de disidencia. La soledad de la razón se convierte en un peso insoportable, y el instinto de supervivencia lleva a las personas a sacrificar su integridad mental con tal de no ser excluidas. En estos estados de psicosis masiva, la verdad se convierte en un enemigo. Los hechos incómodos son suprimidos, las voces disidentes silenciadas, y la memoria histórica manipulada para encajar en la narrativa del momento. La realidad se distorsiona tanto que las personas ya no confían ni en su propia percepción, quedando completamente a merced de quienes controlan la información. Pero el miedo por sí solo no es suficiente. Para que la psicosis de masa se arraigue, es necesario un enemigo, un chivo expiatorio al que se pueda culpar de todos los males de la sociedad. La historia está plagada de ejemplos: minorías perseguidas, disidentes silenciados, grupos etiquetados como amenazas para justificar atrocidades. Esta estrategia no solo canaliza la frustración de las masas, sino que también las une en un frente común, reforzando el delirio colectivo. Cuanto más odian al enemigo fabricado, más se aferran a la ilusión de que están del lado correcto de la historia. Y aquí es donde la manipulación alcanza su punto más oscuro. La propaganda se convierte en un arma de guerra psicológica, diseñada para reconfigurar la percepción de la realidad.
Edward Bernays, pionero en la teoría de la manipulación de masas, explicó cómo las opiniones públicas pueden ser moldeadas a través de la repetición y la censura de perspectivas alternativas. La verdad deja de importar. Lo único que importa es lo que la mayoría cree que es verdad. La disidencia se castiga, y los pocos que se atreven a cuestionar la narrativa oficial son ridiculizados, aislados o destruidos socialmente. En esta etapa, la sociedad misma se convierte en su propio carcelero. Las personas, aterradas por las consecuencias de pensar diferente, empiezan a vigilarse unas a otras. La traición se convierte en virtud, y la obediencia ciega, en un acto de supervivencia. Familias se destruyen, amistades se rompen, y la gente participa voluntariamente en su propia opresión con tal de no ser marcada como una amenaza. Pero, ¿existe una salida? ¿Se puede escapar de la psicosis masiva? La respuesta es sí, pero requiere valentía. Romper con la locura colectiva implica recuperar la soberanía mental. Requiere cuestionar todo, incluso lo que nos han enseñado a considerar incuestionable. Implica cultivar la autoconciencia, buscar conocimiento fuera de las fuentes controladas y estar dispuesto a ser marginado en nombre de la verdad. Jiddu Krishnamurti decía que no es signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Reconocer que algo está mal es el primer paso hacia la liberación. Sin embargo, la historia nos enseña que las sociedades rara vez despiertan sin pasar por un colapso. La psicosis de masas suele romperse cuando las contradicciones se hacen insostenibles, cuando el sufrimiento alcanza un punto de no retorno o cuando suficientes individuos despiertan y se niegan a seguir alimentando la ilusión. Y es en ese momento, cuando la verdad empieza a filtrarse por las grietas del sistema, que la posibilidad de renacer surge. En el momento en que decides dar un paso atrás y cuestionar lo que te han dicho, en lugar de simplemente aceptar la narrativa establecida, comienzas a recuperar el dominio de tu vida. Es un acto de valentía, porque cuestionar significa enfrentarse a la posibilidad de que todo lo que creías cierto podría ser una ilusión. Como decía René Descartes, un verdadero filósofo no vive sin filosofar, de la misma manera que alguien no puede permanecer con los ojos cerrados sin intentar abrirlos. Esa chispa de duda es el primer destello de libertad mental. La capacidad de cuestionar, analizar y desafiar lo que te presentan como verdad es lo que fundamenta la independencia mental. No se trata solo de desconfiar, sino de ejercer un pensamiento crítico que te permita ver más allá de las apariencias. Si consumes información sin un examen detallado, cedes el control de tu realidad a otros. Te conviertes en un títere de las emociones colectivas, movido por hilos invisibles que manipulan tu percepción. Pero simplemente pensar por ti mismo no basta. El siguiente paso es crucial. Debes proteger tu mente de las manipulaciones emocionales que alimentan la psicosis colectiva. Las emociones son poderosas, y cuando se utilizan como herramienta de control, pueden arrastrarte a decisiones irracionales y comportamientos que jamás habrías imaginado en calma. El miedo es la herramienta más efectiva para controlar a las masas. Es un veneno silencioso que desactiva la razón y enciende el instinto de supervivencia. Cuando las personas se ven envueltas en el miedo, la lógica se convierte en un susurro ahogado por el estruendo de la desesperación. La seguridad, incluso a costa de la libertad, el sentido común y la humanidad, se convierte en la prioridad. Es por eso que los regímenes totalitarios y las ideologías extremas utilizan el miedo como su arma más letal. Una población aterrorizada es una población dócil. Narrativa del miedo siempre busca hacerte sentir pequeño, vulnerable y dependiente de una autoridad que promete protección a cambio de obediencia. Pero como el filósofo estoico Epicteto dijo, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre esos eventos. La realidad externa puede ser caótica, pero tu interpretación de esa realidad es lo que define tu estado mental. El miedo puede ser una herramienta poderosa, pero solo tiene poder sobre ti si le permites que lo tenga. La resiliencia emocional, la capacidad de mantenerte sereno, racional y enraizado en la realidad, se convierte en una de las barreras más efectivas contra la psicosis colectiva. No se trata de ignorar las emociones, sino de comprenderlas, observarlas sin dejar que te arrastren. La verdadera libertad comienza cuando decides ser dueño de tu mente, cuando eliges cuestionar con valentía y resistir con serenidad. En ese momento, te conviertes en un faro de lucidez en medio de la tormenta de la histeria colectiva. Aún así,
Incluso si recuperas tu claridad mental y fortaleza emocional, el desafío más profundo sigue presente: la presión para conformarte. En momentos de psicosis colectiva, la sociedad tiende a volverse contra aquellos que se atreven a cuestionar el relato común. Las personas que se atreven a desafiar lo que todos aceptan son señaladas, excluidas e incluso castigadas. Aquí, el coraje se convierte en una herramienta indispensable. Wilhelm Reich, un psiquiatra austríaco, lo entendió bien al afirmar que los sistemas totalitarios solo sobreviven gracias a la obediencia de las masas. La mayor amenaza para estos sistemas son aquellos que se niegan a someterse, pues su valentía puede despertar a otros. Una vez que liberamos nuestra mente, nuestra responsabilidad no se limita a nuestra propia liberación. Tenemos una obligación con los demás. La verdad se propaga como una enfermedad. Si uno se atreve a desafiar el sistema, crea grietas en la ilusión colectiva. Y cuando suficientes individuos despiertan, el sistema entero comienza a desmoronarse. Pero este camino no es sencillo. Enfrentarse a la psicosis colectiva requiere un esfuerzo sobrehumano, la disposición a ser incomprendido, ridiculizado y rechazado, y un compromiso inquebrantable con la verdad, incluso cuando esa verdad es incómoda. Es más fácil aferrarse a las mentiras cómodas que la sociedad nos ofrece, pero se requiere una fe profunda en el poder liberador de la mente humana para salir de las cadenas impuestas. La pregunta es: ¿tendrás el coraje de dar ese paso? ¿Te atreverás a resistir la corriente de locura colectiva y pensar por ti mismo? La historia ha demostrado que el destino de una sociedad no lo determinan las masas, sino aquellos que se atreven a ver con claridad cuando todos los demás están ciegos. Al final de este viaje, descubriremos la verdad más poderosa de todas: cómo la psicosis colectiva se desmorona, cómo las sociedades despiertan, y cómo se puede romper, para siempre, el ciclo de locura que ha mantenido a todos cautivos. No hay ilusión que dure para siempre, y la historia está llena de ejemplos donde la psicosis colectiva ha caído bajo el peso de sus propias contradicciones. Pero la verdadera pregunta es si ese despertar llegará antes o después de la destrucción irreversible. La psicosis colectiva, por muy enraizada que esté, finalmente cede. Lo que determina el tiempo de su caída es cuán pronto las personas despiertan. Este despertar depende de individuos valientes dispuestos a enfrentar la realidad antes de que sea demasiado tarde. Así, ¿cómo termina la psicosis colectiva? ¿Qué factores provocan su colapso? La respuesta se encuentra en tres fuerzas fundamentales: la exposición de las contradicciones inherentes al sistema, la resistencia de las mentes independientes y el inevitable retorno de la realidad. En primer lugar, la psicosis colectiva está destinada a colapsar porque se basa en contradicciones. Para sostener su narrativa, el sistema distorsiona la realidad de forma constante. Sin embargo, con el tiempo, esas contradicciones se acumulan hasta el punto en que la mentira se vuelve imposible de sostener. Las promesas vacías de los poderosos se desmoronan. El miedo que una vez sometió a la población pierde su poder. Alexander Solzhenitsyn, quien expuso la brutalidad del régimen soviético, comprendió que la primera acción de un individuo valiente es no participar en la mentira. Cuando suficiente gente deja de creer en la ilusión, el engaño empieza a desmoronarse. La segunda fuerza es la resiliencia de las mentes independientes. En los momentos más oscuros, siempre hay personas que se niegan a conformarse. A pesar de ser ridiculizados, perseguidos y rechazados, persisten, y su valentía siembra las semillas del despertar en otros. Como Arthur Schopenhauer señaló, toda verdad pasa por tres etapas. Primero, es ridiculizada. Segundo, es violentamente opuesta. Tercero, es aceptada como evidente. Finalmente, la tercera fuerza es el regreso de la realidad. No importa cuánto tiempo una sociedad permanezca atrapada en la mentira, tarde o temprano, las consecuencias de ignorar la realidad se vuelven innegables. Las economías colapsan, los gobiernos pierden el control y los miedos creados por los poderosos se revelan como vacíos. El sistema se desmorona, pero el momento en que esto ocurra depende del tiempo que la sociedad haya estado atrapada en el engaño. Cuanto más tarde se despierten las personas, más doloroso será el colapso. El verdadero desafío está en aquellos que tienen la capacidad de reconocer la psicosis colectiva mientras aún está en marcha. Estos individuos tienen la responsabilidad de resistir, no solo por ellos mismos, sino por el futuro de la sociedad.
Deben proteger sus mentes, cuestionar las narrativas y tener el coraje de decir la verdad, incluso cuando el mundo no esté listo para escucharla. Y, quizás lo más importante, deben ayudar a otros a despertar. La solución a la psicosis colectiva no está en la fuerza ni en la violencia, sino en la conciencia. Cuanto más personas se liberen de la ilusión, más débil se vuelve esa ilusión. El proceso es lento y doloroso, pero es la única salida. Como Carl Jung advirtió, el mayor peligro para la civilización no es la erupción de desastres, ni el colapso de economías, ni el ascenso de tiranos. Es la inconsciencia de las masas, una sociedad que se niega a pensar por sí misma, que sigue ciegamente la autoridad y suprime la disidencia en nombre de la conformidad. Sin embargo, lo opuesto también es cierto, una sociedad que valora el pensamiento crítico, que cultiva mentes independientes y que se niega a ser gobernada por el miedo, es una sociedad irrompible. Entonces, la pregunta final es esta: ¿serás parte del despertar o te dejarás arrastrar por la locura colectiva? ¿Elegirás ver o permanecerás ciego? La psicosis colectiva solo prospera cuando las personas eligen la ignorancia sobre la conciencia, la comodidad sobre la verdad y la sumisión sobre la libertad. Pero una vez que abres los ojos, una vez que ves con claridad, ya no puedes volver atrás. Y ahí es donde comienza la verdadera liberación.